El día de hoy vamos a hablar de lectoescritura, un término que al transcurrir los años ha evolucionado. Es por esto que la percepción más común que se tiene actualmente de la misma es un conjunto de habilidades tangibles, en particular habilidades cognitivas de la lectura y la escritura. Por ejemplo, la UNICEF define la lectoescritura funcional como la capacidad de utilizar la lectura, la escritura y el cálculo para el funcionamiento y desarrollo efectivo del individuo y de la comunidad. Ahora bien, la lectoescritura se puede analizar desde 4 concepciones diferentes. La primera y la más común es la lectoescritura como habilidad, la cual está estrechamente relacionada con las capacidades de lectura, escritura y oralidad, ya que se trata de un conjunto de habilidades tangibles que son independientes del contexto y de los antecedentes de la persona que la adquiere. Como evolución a esta concepción emerge la lectoescritura aplicada, practicada y situada. A diferencia de la anterior, esta perspectiva muestra dependencia del contexto y de los antecedentes del individuo. Por ello, el enfoque de los nuevos estudios de lectoescritura sostienen que se trata de una práctica social integrada en entornos sociales. Incluso la aritmética puede estar situada socialmente. En tercer lugar, puede ser considerada como un proceso de aprendizaje. Es decir, que a medida que los individuos aprenden, se alfabetizan. Esta idea es el núcleo de un enfoque que considera la lectoescritura como un proceso de aprendizaje activo y amplio, más que un producto de una intervención educativa limitada y centrada. De igual manera, Paulo Freire destacó la importancia de introducir las realidades socioculturales del alumno en el propio proceso de aprendizaje y de utilizarlo para cuestionar estos procesos sociales. Incluso, las ideas de Paulo Freire se han utilizado como herramientas pedagógicas para apoyar a los alumnos oprimidos, excluidos o desfavorecidos por razones de género, de etnia o situación socioeconómica. Por último, una cuarta forma de entender la lectoescritura es la naturaleza de los textos que producen y consumen los individuos alfabetizados. Estos textos producidos varían según el tema y el género. Por ejemplo, no es lo mismo cuando hablamos de una publicación técnica o profesional a cuando hablamos de un libro de ficción. Asimismo, varía según la complejidad del lenguaje utilizado y el contenido ideológico. Este contenido ideológico puede estar de manera explícita u oculto. Como consecuencia, este enfoque presta especial atención al análisis del texto, denominado por los psicolingüistas como discurso. Para explicar la relación del lector con el texto, es necesario iniciar hablando del proceso de lectura y cómo el lector, el escritor y el texto contribuyen a él, ya que según Rosenblatt, la lectura implica una transacción entre el lector y el texto. Las características del lector son tan importantes para la lectura como las características del texto. Algo importante en este proceso es el propósito del lector, su entorno social, sus conocimientos previos y el control lingüístico, como la interacción verbal de dos personas cara a cara. Es por esto que en el proceso de lectura, como primera aproximación del lector al texto, se le denomina decodificación. Es decir, el sujeto lector activará inconscientemente sus conocimientos lingüísticos y fonológicos para reconocer y transformar en un acto paralelo al de la lectura
los distintos símbolos que aparecen en un cuento o en un libro o en una revista. Luego, en la precomprensión, la persona lectora descubre las condiciones de recepción que presenta el texto. En consecuencia, la comprensión es el establecimiento de un significado coherente, no contradictorio y justificable en los límites de los componentes textuales. También se tiene en cuenta que toda lectura es interpretación. Por lo tanto, el lector es capaz de comprender y de aprender a través de la lectura. Sin embargo, depende fuertemente de lo que él conoce y cree antes de esa lectura. Además, que al leer un mismo texto por diferentes personas, éstas lo van a comprender de diferentes maneras. Es por esto que el éxito de la lectura va a depender también del modo en que el sujeto lector y el escritor se ajusten a las maneras de utilizar el lenguaje, ya sea en esquemas conceptuales o en experiencias diarias. Por otra parte, es necesario comprender las características de los textos con los cuales los lectores están transactuando. Por ello, el texto tiene forma gráfica, dimensiones espaciales tales como tamaño y direccionalidad, es decir, que una lengua se escribe verticalmente de arriba hacia abajo o una lengua que se escribe horizontalmente de izquierda a derecha, y estructuras semánticas y sintácticas. Por último, encontramos estrategias de lectura tales como estrategias de muestreo, estrategias basadas en esquemas, estrategias de predicción, estrategias de inferencias y estrategias de autocorrección. Por otra parte, se considera que la lectura es un proceso cíclico que está compuesto de 4 ciclos. El primero de ellos es el ciclo óptico, el cual el ojo humano es el principal promotor, ya que el cerebro controla el ojo y dirige para que busque aquello que espera encontrar. En segundo lugar está el ciclo perceptual. En este ciclo, lo que lo hace eficiente es obtener sentido del texto, ya que se tiene la ilusión de que se ha visto todos los detalles gráficos del texto. El tercero es el ciclo sintáctico, el cual se relaciona con la capacidad del lector para utilizar elementos claves de las pautas de la oración. También de nexos, de sufijos gramaticales y puntuación para predecir pautas sintácticas cuando comienza a procesarlas. Y el último es el ciclo de significado, el cual se desarrolla a lo largo de la lectura de los textos. Además, se va reconstruyendo continuamente conforme se obtiene una información y se adapta a nuestro sentido de significado en información. Hola a todos. Bueno, en este momento voy a dar una breve descripción sobre los métodos de lenguaje que han sido aplicados durante mucho tiempo. Esos métodos han sido usados por varios docentes para aplicar en las aulas de clase, ya que esos métodos poseen características diferentes que permiten que el estudiante pueda desarrollar el lenguaje de una manera mucho más sencilla. Dicho esto, procedemos a explicar cada uno de estos métodos con sus diferentes características. En primera instancia encontramos el método alfabético, que hace referencia al aprendizaje de palabras. En este caso el estudiante aprende vocales, posteriormente consonantes. Luego de ya tener como base vocal consonante, se procede a la creación de frases. Estas frases le permitirán al estudiante aprender el significado de nuevas palabras y poco a poco ir adquiriendo más vocabulario que le permitirá desarrollar su lenguaje. Un ejemplo de ello es la palabra pa o ma, entre otras que el niño o el estudiante puede usar y que están asociadas a la vinculación de vocal consonante y a su vez con los sonidos de su entorno familiar. Luego de ello procedemos al método onomatopéyico, que hace referencia a los sonidos del entorno. En este caso se hacen asociaciones en base a un sonido en específico con una letra determinada. Un ejemplo de ello puede ser el sonido de un mono, donde el estudiante puede asociar el sonido que hace el animal con la letra A. En este caso el mono hace un sonido que se relaciona a la letra A. Esto permite que el estudiante pueda realizar estas relaciones y poco a poco vaya adquiriendo nuevos significados, nuevas palabras que permitirán ampliar su vocabulario
en cuanto al aprendizaje del lenguaje. Luego de esto se procede al método fónico fonético, que hace referencia también a los sonidos, pero en este caso se enfoca más en los sonidos individuales de cada letra, es decir, el sonido de la P, de la B, de la T, de la M en específico. Estos sonidos permiten que poco a poco el estudiante vaya diferenciando cada sonido y a su vez con el tiempo vaya desarrollando nuevas palabras en base a esos sonidos y logre diferenciarlas, lo que le permitirá un aprendizaje mucho más fácil. Luego de esto se procede al método silábico, que hace énfasis a las sílabas. Un ejemplo de ello puede ser la palabra mesa, en donde el estudiante puede asociar tanto la sílaba al sonido de la sílaba individual como me y sa, pero también el sonido en conjunto como mesa. Esto permite que el estudiante aprenda el sonido individual de cada palabra, de cada sílaba, pero a su vez el significado en conjunto. Esto facilita que el estudiante adquiera también fácilmente diferentes técnicas o formas de aprender el lenguaje. Continúo con el método de palabras generadoras, que tomando el ejemplo anterior de la mesa, podemos tomar la sílaba me, en donde el estudiante puede, mediante esta sílaba, puede generar nuevas palabras, ampliar esa sílaba en diferentes palabras nuevas que le permitirán a su vez aprender, pero también ampliar su conocimiento en base a sus experiencias. Luego de esto continuamos o proseguimos con el método global, que es un método general en donde el estudiante mediante lecturas o dictados, dibujos, pueda acceder al conocimiento, ya que este método global permite que el estudiante desarrolle su lenguaje en base a la repetición o frases cortas que le permitirán ir poco a poco desarrollando el lenguaje e ir adquiriendo nuevo vocabulario. El método audiovisual hace referencia a imágenes. En este caso, una imagen puede reemplazar una letra. Un ejemplo de ello podemos ver en las cartillas de los niños, las cartillas infantiles, en donde se hace la asociación de una letra con un objeto determinado. Podemos ver el ejemplo de una iglesia, en donde en las cartillas ponen la letra I, el dibujo y en conjunto el nombre del objeto. Esto permite que el estudiante pueda hacer la asociación dibujo-letra y así mucho más fácilmente pueda aprender y asociar nuevos dibujos con nuevas palabras. Luego de eso se procede al método ecléctico. Este es un método mixto que permite al estudiante mediante dibujos o textos o palabras crear nuevos significados, ya que a su vez mediante palabras nuevas el estudiante va aplicando sus conocimientos, pero a su vez va aplicando técnicas de métodos anteriores, como método fonético, donde va adquiriendo el sonido de diferentes palabras individualmente, o los otros métodos anteriores explicados también que permitirán que el estudiante pueda desarrollar nuevas estrategias de aprendizaje. Y ya por último está el método integral, que más que una pedagogía de aprendizaje se basa más que todo en una filosofía, en donde en este caso repercute más en el docente, quien debe plantear una metodología acorde a las necesidades de su clase. Eso quiere decir que él debe plantear objetivos específicos que se asocien a cada estudiante y teniendo en cuenta las deficiencias o características de cada estudiante, puede aplicar la técnica adecuada. Abordando la construcción de la escritura, tenemos que tener como punto de partida a Emilia Ferreiro, pues para poder ilustrar a la construcción como una reconstrucción realmente. Ferreiro prefiere utilizar el término construcción, como Piaget usó cuando habló de la construcción de lo real en el niño, y de esta manera lo real existe fuera del sujeto, pero es preciso construirlo para conquistarlo. Por otro lado, los niños con la lengua escrita se ha descubierto que tienen que reconstruirla para apropiársela. Algo muy poco comprendido es que el proceso constructivo involucra procesos de reconstrucción junto con los procesos de coordinación, de integración, de diferenciación, etc. La producción de la escritura hace referencia a una serie de marcas gráficas, a la interpretación de esas marcas gráficas realmente por parte de los niños. De esta manera, pues la escritura supone un conocimiento acerca de la lengua escrita que se representa como un objeto
complejo en una multiplicidad de usos sociales. Es preciso reconstruir un saber construido en cierto dominio para poder aplicarlo a otro dominio, para poder adquirir otros conocimientos del mismo dominio que de algún modo han sido registrados sin poder ser comprendidos. Una técnica muy distante de la recolección de textos espontáneos, en este caso se trataba de proponer a un niño de 4 o 5 años la escritura de una serie de palabras con cantidad variable de sílabas, pertenecientes a un mismo campo semántico, pero obligando a una atención después de cada letra escrita. Se trata de una técnica muy intrusiva, cuando el niño comienza a escribir y se empieza a preguntar qué dice ahí con cada letra que adiciona. Entonces el trabajo se realizó con niños que, siendo presilábicos, estaban en un periodo más evolucionado del presilábico, es decir, que hacían diferenciaciones interescritas, diferenciaciones cuánticas o cualitativas que podían resolver sin ninguna dificultad pues una tarea de segmentación silábica a nivel oral. Por ejemplo, si un niño está restituyendo las condiciones de un diálogo para poder hacer eso que llamamos responder de manera escrita, que pues necesita restituir al interlocutor, el niño está utilizando lo que sabe del diálogo en una situación que, si bien es dialógica, no es lo mismo que un diálogo cara a cara, ¿sí? Cuando llega al final de esta analogía que les estoy presentando, Ferreiro expone que el niño duda de una palabra y le pregunta a su madre. Le dice, ¿nieta va con ñ? La madre responde que no. Y entonces el niño, en lugar de corregir la palabra nieta que había escrito, agrega esa ñ no la leas. Lo que nos ilustra el poder de la escritura, que es tan grande que puede incluso negarse a sí misma. En conclusión, la lectoescritura está rodeada por una serie de conceptos, métodos, vertientes, relaciones, construcciones y reconstrucciones que sirven para entender la importancia de los procesos de cada uno y su desarrollo dentro del aprendizaje. Esto fue lo que se expuso en este video usando la lectoescritura como una herramienta a la hora de planificar, redactar e incluso llevar a cabo y ejemplificar con este medio audiovisual. En resumen, la lectoescritura es un vehículo esencial para la mejora de competencias del lenguaje en los niños, tanto en los años preescolares como durante la educación escolar inicial y posterior. Y la relación entre lenguaje y lectoescritura les proporciona una base desde la cual explorar y vivenciar el lenguaje escrito, que a su vez aumenta aún más las competencias del lenguaje infantil. Gracias.